las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es ya miércoles, día 2 de julio y el día viene con mucho calor. Es un miércoles igual de caluroso que el de ayer martes. En muchas provincias de Andalucía llegaron a tocarse los 43 grados a la sombra. Hoy será igual y hoy, si tienen que pillar algún tren, sepan que ya se normaliza el ritmo ferroviario entre Madrid y Andalucía. Ayer hasta 12 horas estuvieron muchos viajeros atrapados en vagones por problemas en la catenaria. Pero aquí, mirando también fuera de España, a la economía, a los mercados y a Estados Unidos con ese plan fiscal de Donald Trump. Trump seguramente que esta noche dormirá tranquilo porque el Senado de Estados Unidos ha aprobado el polémico plan fiscal presupuestario del presidente republicano. Eso sí, la votación ha salido adelante por el margen más estrecho que se recuerda en esta Cámara. Trump lo ha conseguido gracias a una mayoría republicana por 51 votos a favor y 50 en contra. De hecho, el voto decisivo, el que ha supuesto el desempate y como consecuencia la aprobación, ha sido el emitido por el vicepresidente J.D. Vance. Ahora la norma que regulará el nuevo plan de Trump, tanto para los presupuestos como para la fiscalidad del país, será devuelta a la Cámara Baja del Congreso. Allí el texto tendrá que pasar por una nueva revisión y tras ello se va a producir otra votación, la votación final. Y puedo decirles que estamos avanzando hacia una votación hoy y miren, las 20 horas no me preocupan porque no solo los demócratas han tratado de obstruir este plan y hermoso proyecto de ley. El plan fiscal de Trump es un amplísimo proyecto de ley con el que Trump quiere imponer uno de los mayores paquetes de recortes de la historia del país en materia de impuestos y de gastos. Un tijeretazo tan importante que supondrá de golpe eliminar hasta 4 billones, sí, billones con B de dólares. En concreto, Trump desea unas nuevas cuentas para Estados Unidos en los que se reduzcan impuestos, se eleve el gasto en defensa y el control migratorio y se reduzcan todo tipo de programas o ayuda social, incluido el Medicaid, dejando sin seguro médico a miles de estadounidenses y el sistema de cupones de comida. This is a deal for working people because what we have is President Trump's 2017 Este es un acuerdo para los trabajadores porque lo que tenemos es el proyecto de ley de impuestos de 2017 del presidente Trump y lo estamos superponiendo con las promesas de campaña del presidente de no gravar las propinas, de no gravar las horas extras. Tax on tips, no tax on overtime. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha programado el debate y será para el escrutinio para el miércoles. Una vez pasen estos trámites, podremos ver ya la típica imagen de Donald Trump sentado en su escritorio, el despacho Oval, plasmando su ley y su firma en esa ley. Esta imagen se espera que se produzca el próximo viernes 4 de julio. La aprobación había encallado porque al menos 2 de los 53 senadores del Partido Republicano, Tom Tillis de Carolina del Norte y Rand Paul de Kentucky, se habían unido a los demócratas ante su oposición a una ley que dejará sin seguro médico a casi 12 millones de personas para 2034. Tillis, que ha anunciado que no se va a presentar a la reelección el próximo año, ha afirmado que los republicanos estaban a punto de cometer un error en materia de salud y de traicionar sus promesas. Trump se había dirigido horas antes a sus colegas de partido a través de Truth Social, recordándoles que todavía tenían que ser reelegidos. No os volváis locos, decía Donald Trump. Este plan presupuestario, o como prefiere llamarlo Donald Trump, su grande y hermoso proyecto de ley, acoge elementos claves para que se cumpla la agenda de Donald Trump. Recortes de impuestos de su primer mandato, 2017-2021, pero
pero también eleva el gasto en defensa, el ya exacerbado control migratorio y reduce programas sociales. Los recortes de impuestos alcanzarán los 4 billones de dólares. Sí, 4 billones de dólares. Otra de las controversias se basa en que el borrador de la ley, que consta de 940 páginas, incluye más recortes de lo avalado por la Cámara de Representantes, en particular incentivos fiscales a la energía y a la energía eólica, también a la solar y también a los vehículos eléctricos. Con todo esto, los mercados, vamos a ver cómo reacciona la fotografía, la reacción más inmediata de Asia, de los futuros americanos, del dólar también y de los bonos. Eva Villanueva, adelante. Pues sí, efectivamente es una fotografía en la que hoy estamos viendo cómo en Asia se apunta una jornada de signo mixto, muy pendiente de todo lo que pasa en Estados Unidos, ese esperado proyecto fiscal que ha llegado antes de vencer esa fecha in extremis y que llega además tras esas palabras de Powell, donde había señalado el jefe de la Fed en ese marco de Sintra, del foro económico, que podría haber estado recortando tipos, que habrían podido mover la política monetaria si no hubiera sido por esos aranceles de los que todavía no hay una medida. Estamos viendo cómo hasta ahora los futuros del DAX en Frankfurt suben un 0,52%, mientras que hemos visto también esos futuros americanos cotizar con avances del 0,26%, los del S&P, y también viendo al Dow Jones subir ese 0,20%. Clave, sin lugar a dudas, ver lo que pasa en ese mercado de divisas. Un euro que ayer cruzaba el 1,18, ahora lo tenemos en 1,1797, y donde, por supuesto, entre los protagonistas del día está ese mercado de bonos, donde vemos el comportamiento de ese rendimiento del Treasury a 10 años. Lo hemos visto subir la rentabilidad un 0,16, sube la rentabilidad, baja el precio del bono 4,25, y donde hemos visto también, en el caso del Bund, el de referencia en alemana, caer la rentabilidad el 1% hasta el 2,56. Todo esto en un escenario donde, sin lugar a dudas, el protagonismo se ha seguido escribiendo en clave de lo que ha sido el comportamiento del mercado de divisas al calor de lo que han sido las declaraciones por parte de los banqueros centrales en esa reunión de Sintra, donde los operadores analizan las últimas declaraciones del jefe de la Fed, que afirmaba, Jerome Powell, que el Banco Central ya habría recortado los tipos de no ser por las iniciativas arancelarias del presidente Donald Trump. Vamos a escuchar a Powell. Ignore the tariffs for a second. Dice, si nos fijamos, ignoremos los aranceles por un segundo, dice Powell, la inflación se está comportando exactamente como esperábamos y deseábamos que lo hiciera. Todavía no hemos visto muchos efectos de los aranceles y no esperábamos verlos a estas alturas. Todas las previsiones de inflación para Estados Unidos subieron materialmente como consecuencia de los aranceles, así que pensamos que lo prudente es esperar a saber más y ver cuáles pueden ser esos efectos, y de nuevo no han aparecido realmente. Ya sabes, por ahora estamos esperando. En esa conferencia, en esa reunión en Sintra, donde, por otra parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrecía su claro apoyo a Jerome Powell, que ha vuelto a ser y verse visto bajo las críticas de Donald Trump, y donde una Christine Lagarde defendía lo que está siendo el desarrollo que está cometiendo Europa, pero también cómo es un momento de encrucijada y cómo tiene que seguir evolucionando, apuntando, sin lugar a dudas, a lo que tiene que ser esa independencia en múltiples planos con respecto a la primera economía del mundo. Vamos a escuchar a Lagarde. Bueno, creo que Europa ha sido testigo en los últimos 4 años, decía Lagarde, en particular desde 2022, estos últimos 3 años, grandes desafíos que han cobrado esa forma a la hora de hacer negocios, a los supuestos que ha hecho sobre la seguridad, sobre el suministro, sobre el destino, y decía, si nos fijamos en lo que la horrible invasión rusa de Ucrania ha precipitado y cómo eso ha dañado la sensación de seguridad que teníamos en Europa y la sensación de que podíamos confiar para siempre en la protección de otros, que se ha visto dañada significativamente.
Al calor de estas declaraciones y de otras como las de Luis de Guindo, que advertía cómo Europa puede afrontar, pese a esperar, un crecimiento débil en el segundo y tercer trimestre del año, con un euro estos niveles 1,17, decía que 1,20 también podría ser, pero que superara ese nivel y sobre todo la velocidad de ver el impulso por encima de ese nivel sí podría ser gran vigilante y tener gran impacto por parte de los operadores y por parte de las políticas monetarias. Y todo esto en una jornada en la que, al mirar protagonistas de nombre propio, hemos visto esas caídas de Tesla en Wall Street y, por supuesto, aquí en España, como el Santander ha ganado la puja por el TSB. Importante también aquí en España, Santander, TSB, BBVA y además Sabadell. Como les contamos, Santander ha ganado la puja por TSB, la filial británica de Sabadell. La oferta asciende a casi 3.000 millones de euros y se pagará, Ángeles Lozano, íntegramente en efectivo. Muy buenos días. Se trata de la segunda operación corporativa de Santander en menos de 2 meses. El banco anunciaba a principios de mayo la venta del 49% del capital que mantenía en su filial polaca por 6.800 millones de euros. Y precisamente esa desinversión es la que le permite ahora realizar esta compra de TSB en el proceso de venta express organizado por Sabadell. La decisión era aprobada ayer por el Consejo de Sabadell, que se reunía de forma extraordinaria. A los casi 3.100 millones de la venta, Sabadell va a sumar los 300 millones de euros que va a ganar TSB hasta que se cierre la transacción durante el primer trimestre de 2026. El precio ha encajado porque le permite recuperar la inversión realizada hace 10 años en TSB cuando se lo compró a Lois. Santander era hasta ayer el 6º banco por activos de Reino Unido, pero esta operación le permite ganar escala, sobre todo en la actividad hipotecaria. Con la compra, su tamaño de balance superará los 300.000 millones de libras y se va a disputar el 4º puesto del ranking con Barclays, que también pujó por TSB. Santander, con TSB sumado, tendrá 28 millones de clientes en el Reino Unido. Y esta compra acaba con los rumores de que la entidad presidida por Ana Patricia Botín quería abandonar el Reino Unido por la baja rentabilidad del mercado y a la vez disminuye las posibilidades de éxito de la OPA hostil de BBVA sobre el banco catalán. Ahora el Sabadell va a lograr un exceso de capital de 2.500 millones que le va a permitir pagar un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción, algo que tiene que aprobar la CNMV porque equivale al 18% del valor de mercado del banco. La entidad va a celebrar el 6 de agosto una junta de accionistas para rubricar esta operación, esta venta y esa retribución a los accionistas. Antes, el 24 de julio, va a presentar el plan estratégico 2025-2027 con el que busca convencer a sus accionistas para que no acudan a la oferta de BBVA, que se vería obligado a mejorar el precio que ofrece y no parece que eso sea algo a lo que de momento esté dispuesto. En definitiva, que vamos a tener un verano muy movido en el sector financiero. Escuchamos a Pablo García de Divacons Alpha Value. Santander necesita mejorar la rentabilidad, que está bastante rezagada en sus operaciones en Reino Unido. TSB representaría un 2% de la capitalización de mercado de Santander, es decir, que no es que vaya a cambiar todo, pero sí es que verdad le podía dar un puntito. Al final eliminas un competidor y, bueno, pues insisto, pensamos que puede mejorar la rentabilidad de Santander UK y desde luego complica mucho más a BBVA, aunque ha dicho que, bueno, que eso no va a ser óbice para no seguir con la oferta, pero cada vez la oferta es menos atractiva. Muy importante, foco de atención los mercados en ese plan fiscal que ha aprobado el Senado de Estados Unidos y, cómo no, en política internacional. Trump insta a Hamás a aceptar la propuesta final para un alto el fuego de 60 días. Pues sí, el presidente estadounidense vuelve a elevar al primer plano el conflicto en la franja y anuncia que Israel ha aceptado los términos para un alto el fuego de 60 días, al tiempo que insta y exhorta a Hamás, a esa milicia apoyada por Irán, a aceptarlo antes de que las condiciones empeoren, y añade que los cataríes y los egipcios serán quienes les entreguen la propuesta final. Lo ha dicho en Truth Social mientras se prepara para recibir al primer ministro israelí Benjamin
Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca el lunes. Declaración misiva que pone sobre la mesa después de que más de 150 organizaciones, además caritativas, hayan pedido desmantelar el sistema de distribución de alimentos en Gaza, respaldado por Israel y Estados Unidos, debido al caos y la violencia que le acompaña. Un Trump y sus asesores que parecen tratar de aprobar el impulso generado por los ataques contra Irán. Por cierto, que Reuters informa en exclusiva que Irán había hecho los preparativos para minar el estrecho de Hormuz. Es miércoles 2 de julio y el día nos deja más noticias. Donald Trump visita el centro de detenciones para inmigrantes Alligator Alcatraz. Llamado así porque se sitúa en un humedal rodeado de caimanes y cocodrilos, en una zona remota del Parque Nacional de los Everglades, a unos 60 kilómetros de Miami. Las autoridades locales han utilizado el aeropuerto Dade Collier para construir el centro, donde levantaron carpas de lona para albergar a los inmigrantes. Así valoraba Trump el hecho de que el centro esté rodeado de estos animales. Y es un gran honor estar en las profundidades de Florida, en los Everglades, para inaugurar el centro de detención de inmigrantes más nuevo de Estados Unidos. Está increíblemente construido y ustedes mismos lo están viendo. Por eso he dicho que la prensa nos acompañe en nuestro paseo para que puedan ver lo que está pasando. Se lo conoce como Alligator Alcatraz, lo cual es muy apropiado porque mira afuera y no es un lugar al que quiera ir de excursión pronto. Emmanuel Macron habla con Vladimir Putin por primera vez en 3 años. El presidente de Francia y el presidente de Rusia mantienen una conversación telefónica de más de 2 horas en la que ambos han hablado de la reciente escalada de tensiones en Oriente Próximo y de la evolución del conflicto en Ucrania. Sobre esto, Macron espera que Moscú acepte en el menor tiempo posible un alto el fuego. Aquí en España siguen los problemas en la red ferroviaria. El efecto tapón de la avería mantiene los retrasos en Atocha y se extiende a Barcelona. Más de 15.000 pasajeros se han visto afectados durante las más de 14 horas que han tardado en reanudar la circulación ferroviaria entre Lleles y La Sagra, debido a una falta de tensión en la catenaria que afectó a los trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid, Toledo y Andalucía. Sumar se reúne con el Gobierno para analizar el estado de la coalición tras la detención de Santos Cerdán. El exsecretario de Organización acaba de ingresar en prisión preventiva sin fianza por la supuesta gestión de comisiones en el denominado caso Coldo. La reunión, según fuentes del partido, tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados. En representación de Sumar asistirá el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, entre otros, mientras que por parte del PSOE acudirán María Jesús Montero y Félix Bolaños. Y el Partido Popular inicia hoy una ronda de contactos con sus socios de gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le pide al portavoz de los populares, Miguel Tellado, que hable con los socios del gobierno para ver si siguen mostrando su apoyo al presidente Pedro Sánchez después de la detención de Cerdán. Según el PP, esa decisión supone un salto cualitativo y busca en esos contactos explorar una posible moción de censura. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén cielos cubiertos y precipitaciones persistentes en el tercio norte. Además, se desarrollará abundante nubosidad de evolución diurna y probables chubascos con tormentas en la mitad norte. No se descartan chubascos fuertes en la Ibérica, la Cordillera Cantábrica y Pirineos. En Canarias, cielo despejado en el sur e intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas en descenso en la vertiente cantábrica y atlántica, sin muchos cambios en el resto. Y los valores se mantienen significativamente altos, superando incluso los 40 grados en algunas zonas. No se espera que las mínimas desciendan de 20 grados en el Valle del Ebro, litorales mediterráneos y en la mitad sur, salvo en las sierras del sudeste. Los vientos flojos en la península y Baleares serán más intensos en el litoral gallego, cantábrico y estrecho, tendiendo a amainar. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargue nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 euros. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:21, miramos a los mercados. Empezamos por Asia, tiempo real. Eva Villanueva. Pues estamos viendo jornada mixta. El Hansen de Hong Kong está avanzando esta hora un 0,66%. Vemos por su parte a la China continental como en su lugar está avanzando de forma mucho más tímida, y vemos como el índice Nikkei en Tokio es el que peor se comporta esta hora, 0,21% en una jornada en la que Singapur alcanza máximos. Vamos con futuros americanos. Futuros que vienen en verde con subida del 0,32% para el Nasdaq 100 y del 0,24% para el S&P 500. El VIX de volatilidad totalmente plano en 18,65 puntos. Importante futuros en Europa. El DAX arriba un 0,42% y el Eurostock 50 también arriba un 0,26%. Las criptomonedas, vamos a ver cómo se mueve Bitcoin y también Ethereum. Bitcoin muy paradito, $106.500 y Ethereum recorta de forma suave a 2.442. Miramos a los mercados y recogemos lo más importante. Empezamos por la bolsa de Tokio, la que peor se comporta mientras el gobierno evita pronunciarse sobre las amenazas arancelarias de Trump. Pues sí, el gobierno japonés ha evitado pronunciarse sobre lo que ha dicho el jefe de la Casa Blanca en esta ocasión, que ha vuelto a elevar el tono en cuanto a lo que puede ser la cuantía de los gravámenes a las importaciones de Japón hasta el 30 o 35%, y ha asegurado que ambas administraciones han acordado seguir negociando activamente. Dice que por parte de Tokio, su portavoz no ha querido pronunciarse de las declaraciones en un momento en el que el negociador Akazawa ha dicho que no va a poner los intereses de los campesinos, de los agricultores, al servicio de nadie. Alibaba anuncia más centros de datos en Malasia y Filipinas en su impulso de la inteligencia artificial. Pues así es, el gigante del comercio electrónico ha anunciado esa apertura de un tercer data center en Malasia, junto con los planes para abrir un segundo centro en Filipinas para octubre, mientras continúa desarrollando sus ambiciones de inteligencia artificial. Recordemos que iniciaba el año señalando que invertirá $53.000 millones en la nube e IA durante los próximos 3 años, mientras se orienta más hacia esta tecnología de rápido crecimiento. TikTok prepara posibles despidos en su unidad de comercio electrónico. Pues efectivamente, esa aplicación que está en el punto de mira, sobre todo por parte de la venta que prepara la administración Trump, y su empresa matriz ByteDance, que preparan posibles despidos, ya que los memorandos internos revelan esos planes en cuanto a cambios organizativos y de personal en la división de comercio electrónico. Información de Business Insider que apunta a que los anuncios se van a publicar a primera hora del miércoles y afectarían a TikTok Shop.
Miramos ahora el mercado americano. Para el día de hoy tendremos número de solicitudes semanales de hipotecas y resultados de la encuesta de empleo ADP del pasado mes de junio. Ayer, pues jornada dispar, muy pendientes del Senado y de esa votación del plan fiscal. El Dow Jones subió un 0,91%. El S&P 500 bajó un 0,11% y el Nasdaq con recortes del 0,82%. Lo más importante estuvo, Roberto, la tecnología. Sí, porque el índice tecnológico se ve arrastrado por el mal comportamiento de dos compañías, Strategy Corporated, que baja un 7,65, y Axon Enterprise, que desciende un 6,35. El foco ha estado puesto en las negociaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos. Según el diario económico Nikkei, la administración Trump dará prioridad a otros países antes del 9 de julio, fecha cuando vencen los acuerdos comerciales. El mercado estuvo atento también a la votación del paquete fiscal de Donald Trump, que se resolvió por un resultado de 51-50. Las bolsas también se fijaron en las palabras de Jerome Powell en el foro de bancos de Sintra sobre la posible bajada de tipos. El presidente de la Reserva Federal asegura que lo prudente es esperar más. De hecho, no reaccionamos en absoluto, simplemente nos estamos tomando algo de tiempo mientras la economía estadounidense esté en buena forma. Creemos que lo prudente es esperar a saber más y ver cuáles pueden ser esos efectos, y de nuevo no han aparecido realmente, así que por ahora estamos esperando. Así respondía Powell cuando le preguntaron sobre los ataques de Trump. Estoy muy centrado en hacer mi trabajo, quiero decir, hay cosas que importan, son el uso de nuestras herramientas para lograr los objetivos que el Congreso nos ha dado: el máximo empleo, la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, y eso es lo que nos centramos en el 100%. Atentos al mercado de bonos. El 10 años americano se colocó en el 4,24% y el 30 años en el 4,77%. Interesante, conocimos ayer la encuesta de empleo JOLTS, que aumenta a 7,76 millones en mayo frente a los 7,3 millones previstos. La contracción sigue en el PMI manufacturero de mayo, que se sitúa en 49 puntos en junio. Protagonistas, la tecnología, que miran con recelo al plan fiscal de Trump, sobre todo las 7 magníficas, ya que están muy expuestas a los aranceles que se impondrán a la fabricación de piezas que vengan fuera del país. El valor que más cayó fue Tesla, ya que Elon Musk sigue en plena pelea con Trump por la aprobación del paquete fiscal. Nvidia también tuvo una bajada del 2,97%. Las únicas que acabaron en verde fueron Apple y Amazon. Los títulos de Constellation Brands caen al cierre un 0,82% después de presentar unos resultados decepcionantes. Su beneficio por acción se coloca en $3,22, 19 centavos menos de lo que esperaba el consenso de analistas. Además, sus ingresos se colocan en $2.520 millones, un 5% menos que en el trimestre anterior. Los expertos esperaban ingresos de $2.550 millones. Y según Bloomberg News, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos busca más información sobre el acuerdo de adquisición de Ampere Computing por parte de SoftBank. Ahora el organismo busca información sobre las acciones de la multinacional japonesa y, según la investigación, la adquisición podría ser sometida a una revisión gubernamental extendida. En Europa y en España para el día de hoy, ¿estás pendiente de qué? Pues hoy vamos a conocer datos de paro en nuestro país en el mes de junio, también tasa de desempleo en Italia de mayo y tasa de desempleo de la eurozona en ese mismo mes. Seguiremos pendientes de la localidad portuguesa de Sintra. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, clausura esta tarde este foro en el que han intervenido los banqueros centrales de todo el mundo. Hoy hablará el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Termina el plazo de aceptación de la Autoopa de CIE Automotive y hoy pagan dividendo Fluidra y Gestamp. Además, es el último día en el que las acciones de CAF cotizan con derecho a percibir el dividendo que la compañía abonará el próximo lunes y que asciende a 1,34 euros brutos por acción. Vamos a mirar también al sector constructor. Ferrovial demanda a Acciona en los tribunales de Estados Unidos por espionaje industrial. Una noticia que publica Expansión. La empresa de Del Pino acusa a su rival de un plan coordinado
discriminado al fichar directivos con supuesta información confidencial para competir con ventaja en licitaciones de miles de millones de euros. El grupo de Entre Canales dice que la denuncia no tiene fundamento. El IBEX 35 bajó un 0,03%. Del resto de Europa, destacar el descenso del DAX ETRA del 0,99% y de los valores Celnex arriba un 3,46% y Acerinox abajo un 4,16%. ¿Alguna cosita importante? Pues que fue una jornada tranquila. Ayer los valores de corte defensivo eran los que tiraban del índice, que se vio lastrado por las acereras. Vimos cómo recibían rebajas por parte de las firmas de análisis y eso provocaba caídas en el sector. Indra también perdía un 2,33% tras el fuerte repunte experimentado en la víspera. Y vimos subir, además de Celnex y Telefónica, a Porsche, que ganó un 2,21% y Acciona Energía 2 puntos porcentuales. Los bancos cerraron con caídas y hoy tendrán que cotizar todo ese movimiento accionarial por la compra de Santander de TSB. El IBEX 35 lleva una subida anual del 20,53%. Importante, la bolsa española crece en operaciones y en volumen. El número de operaciones en renta variable ha aumentado un 4,8% en junio respecto a los 6 primeros meses de 2024. Y luego el volumen en renta fija acumulado desde enero es de 183 millones. Es un aumento en lo que va de año del 33,5%. Despierta, invierte, gana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Y reinar, y reinar, y reinar. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:32 de la mañana. A esta hora hay más noticias. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, insta a Hamás a aceptar la propuesta final para un alto el fuego de 60 días. El presidente estadounidense Donald Trump vuelve a elevar al primer plano el conflicto en Gaza. El jefe de la Casa Blanca ha anunciado que Israel ha aceptado los términos para un alto el fuego de 60 días en la franja, al tiempo que insta y exhorta a Hamás a aceptarlo antes de que las condiciones empeoren, y añade que los cataríes y los egipcios serán quienes les entreguen la propuesta final. Donald Trump visita el centro de detenciones para inmigrantes Alligator Alcatraz. Llamado así porque se sitúa en un humedal rodeado de caimanes y cocodrilos en una zona remota del Parque Nacional de los Everglades, a unos 60 kilómetros de Miami. Las autoridades locales han utilizado el aeropuerto Dade Collier para construir el centro donde levantaron
carpas de lona para albergar a los inmigrantes. Así valoraba Trump el hecho de que el centro esté rodeado de estos animales. Y es un gran honor estar en las profundidades de Florida, los Everglades de Florida, para inaugurar el centro de detención de inmigrantes más nuevo de Estados Unidos. Está increíblemente construido y ustedes mismos los están viendo. Por eso he dicho que la prensa nos acompañe en nuestro paseo para que puedan ver lo que está pasando. Se le conoce como Alligator Alcatraz, lo cual es muy apropiado porque miré fuera y no es un lugar al que quiera ir de excursión pronto. Emmanuel Macron habla con Vladimir Putin por primera vez en 3 años. El presidente de Francia y el presidente de Rusia mantienen una conversación telefónica de más de 2 horas en la que ambos han hablado de la reciente escalada de tensiones en Oriente Próximo y de la evolución del conflicto en Ucrania. Sobre esto, Macron espera que Moscú acepte en el menor tiempo posible un alto el fuego. Siguen los problemas en la red ferroviaria. El efecto tapón de la avería mantiene los retrasos en Atocha y se extienden a Barcelona. Más de 15.000 pasajeros se han visto afectados durante las más de 14 horas que se ha tardado en reanudar la circulación ferroviaria entre Lleles y La Sagra debido a una falta de tensión en la catenaria que afectó a los trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid, Toledo y Andalucía. Y Sumar se reúne con el Gobierno para analizar el estado de la coalición tras la detención de Santos Cerdán. El exsecretario de organización ha pasado su segunda noche en prisión. La reunión tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados. En representación de Sumar asistirá el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, mientras que por parte del PSOE acudirá la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. No necesitas decir nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. SACIR Proyecta ha sido adjudicatoria del proyecto para renovar la terminal de gas natural licuado en Montoir de Bretagne, Francia, con el objetivo de modernizar las infraestructuras energéticas de la región. El contrato abarca diseño, compras y gestión de la construcción. Y el proyecto busca mejorar también la seguridad industrial, reducir el impacto ambiental y actualizar las instalaciones para garantizar su funcionamiento eficiente hasta al menos 2035. Las principales acciones incluyen la instalación de nuevos vaporizadores que reducen emisiones, la sustitución de tuberías de gas y las mejoras en infraestructuras clave. Esta iniciativa refuerza el compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la adaptación a futuras exigencias en materia de seguridad y medio ambiente por parte de SACIR. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. Vamos con la prensa y empiezo con el diario Expansión. Santander compra TSB a Sabadell por 3.100 millones de euros. Sabadell dice que repartirá un dividendo de 2.500 millones por esta operación. En 5 días también es protagonista esta operación. Botín se lleva TSB y torpedea la OPA del BBVA a Sabadell. Y El Economista titula: Sabadell triplicará el dividendo con la venta de su filial británica. Hay más noticias en El Economista. Vodafone España elevará su valor hasta 12.600 millones de euros. Asterio negocia la compra de Finetwork por más de 210 millones de euros y Adif impulsa un rascacielos de 54 plantas en la futura City madrileña. También muy destacada una entrevista al CEO de madrileña Red de Gas. Cuenta que la electrificación total es imposible, que no es deseada y que es más cara. En 5 días, Manolo Bakes paga 2,5 millones por la marca Manolitos. Otro día caótico en el tren, fuertes retrasos y viajeros atrapados. Y cuenta también que la nueva empresa de vivienda recibirá 40.000 casas para alquiler asequible. En el diario Expansión hay otras noticias destacadas. Aprobada la subida salarial pendiente del 0,5% para los funcionarios. OHLA esquiva un pleito de más de 1.000 millones en Qatar. Y destaca también que las ventas de coches crecen un 14% en el primer semestre. En la contraportada del diario Expansión, Europa se prepara para recibir un récord histórico de turistas. El continente afronta un verano histórico por la llegada de visitantes estadounidenses, la cancelación de viajes a Oriente Medio y la decisión de los europeos de veranear cerca de casa. Muy interesante también la contraportada del diario El Economista. India se anticipa a Trump y fabrica móviles desafiando el modelo chino. Una nueva megafactoría donde se ensamblan móviles consolida una antigua región rural del país a las afueras de Bangalore como potencia manufacturera. Se espera que a final de año el 25 y el 30% de los iPhones se ensamblen en suelo indio. Vamos ahora con prensa nacional. Ángeles, Eva, adelante. Pues comenzamos, si te parece, con la portada del diario El País, donde la fotografía está para el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez prepara una sacudida en el PSOE para no tirar la toalla. Dice que el partido prevé endurecer su código ético y sus controles internos, pero Sumar exigirá hoy más contundencia en la reunión de seguimiento de la coalición. También en página nacional, el Gobierno de coalición en Euskadi, la amnistía y el catalán en Europa agrandan la brecha del PP con PNV y Junts. Y en página internacional, Trump asegura que Israel ha aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en Gaza. Vamos con el diario El Mundo. Se habla de ese encarcelamiento de Cerdán. Dice este diario que está dispuesto a cantar la traviata por la presión de la cárcel según su entorno. También comenta el diario El Mundo el primer día de Cerdán en prisión, visita del abogado de la cloaca, mañana en el patio con presos magrebíes y vigilado por otro interno. Y se habla, por supuesto, de esa operación en el sector financiero. Dice, ¿puede Sabadell vender TSB? Las claves de la operación en plena OPA de BBVA. Y en ABC leemos cómo Junts recomendó a Cerdán contratar el abogado que le llevó a prisión en 3 semanas. Las revelaciones de Aldama en su declaración voluntaria fueron decisivas para su encarcelamiento. Saltamos a la prensa internacional. Y vamos con el Financial Times, que dice que Trump amenaza
amenaza con volver a subir los aranceles en Japón. El presidente de Estados Unidos no tiene intención de extender el plazo del 9 de julio antes de imponer más gravámenes a sus socios comerciales. Y en diario The Guardian leemos precisamente cómo Estados Unidos suspende envíos de armas a Ucrania por temor a que sus reservas sean demasiado bajas. También Trump afirmando que Israel está listo para un acuerdo de paz en Gaza en un intento por impulsar las conversaciones de alto el fuego con Hamas. The Wall Street Journal: China está erosionando rápidamente el liderazgo de Estados Unidos en la carrera global de la inteligencia artificial. Los modelos de IA chino están volviéndose más populares en todo el mundo, poniendo a prueba la superioridad estadounidense. Y saltamos al diario Le Figaro en Francia, donde vemos cómo Washington confirma la suspensión de algunos envíos de armas a Ucrania, y en Le Monde: entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin se produce una llamada que dura 2 horas tras 3 años de silencio. El presidente francés y su homólogo ruso intercambiaron opiniones durante más de 2 horas el martes. Hablaron sobre todo de la situación en Irán y en Ucrania. Sobre este último tema solo pudieron reconocer sus diferencias irreconciliables. Marc Anthony en vivo llega a Simancas el 18 de julio. Instalaciones deportivas Los Pinos. Marc Anthony en vivo. Compra tu entrada en entradas.com y simancasvilladelamusica.es. Y si eres cliente de Caja Rural, con el código CRURAL ZA20 tendrás un 20% de descuento. Caja Rural de Zamora. Apasionados por la música como tú. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. El primer análisis de la mañana. Gustavo Martínez. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo Martínez es asesor financiero, experto en bolsa. Oye, Gustavo, tenemos plan fiscal de Donald Trump. ¿Cómo valoras ese plan fiscal y efecto en bolsa, en bonos y también en dólar? Bueno, pues, y en oro también. Ayer subió bastante, ¿no? O al menos iba un 1% o más de un 1%, ¿no? Bueno, pues descontando un poco, pues, que los estímulos fiscales van a ser los que muchos ya hablábamos de ello, ¿no? Estamos hablando de una montaña de deuda de más de 35 billones de dólares que no puedes solucionarla con otra cosa que no es generando más oferta monetaria, que en última instancia pues provoca inflación, que lo que hace es volver esa deuda menos onerosa, menos pesada, porque recordemos que la inflación favorece siempre al endeudado y los estados son los organismos más endeudados del planeta. Y claro, el mercado pues lo ha corregido, digamos que lo ha recogido con sensatez. Las bolsas más o menos se mantienen en máximos históricos, celebrando unos estados que no hacen más que dopar la economía. Tenemos los bonos que, bueno, pues las tasas internas de rentabilidad de los bonos han corregido y ya tenemos el 10 años en 4,27, que sigue siendo elevado, pero probablemente suba más a futuro recogiendo inflación. Y sobre todo el oro, que es el otro dinero, ¿no? El verdadero dinero, que es el que protege contra la pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiat. Así que, bueno, yo creo que el mercado ha recogido bastante bien en los primeros compases de estos anuncios deficitarios, con bastante sensatez lo que va a venir siendo las próximas semanas, cuando veamos los resultados reales en la economía real, ¿no? Estás insistiendo mucho en el oro. ¿El oro y Bitcoin son la cara y la cruz de los mercados y de este plan fiscal? Sí, al menos
son realmente pues la única vía de escape que tiene el inversor con respecto a lo que puede ser una pérdida del poder adquisitivo progresiva y generalizada los próximos años. Digamos que yo lo definiría como las vacunas contra una enfermedad que es sistémica, ¿no? Desde luego hay que diferenciar entre una vacuna u otra, no es lo mismo Bitcoin que oro, pero ambas son vacunas, ¿no? Una es más experimental, la otra ya está completamente probada en el cuerpo del ser humano y sinceramente no veo ninguna opción de que estas vacunas bajen de precio teniendo en cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Y dos cositas más. ¿Tú crees que la deuda y el déficit con este plan fiscal se van a disparar y que va a ser un problema a largo plazo para la economía de Estados Unidos y la economía global? Sí, sin duda. Yo creo que la primera cuestión que planteas sin duda es así. Creo que se van a disparar tanto la deuda como el déficit, al menos no se van a corregir. Es decir, con que estemos en un déficit estructural del 7% ya es bastante, ¿no? Y en lo segundo, pues al final, pues no creo que es un sistema Ponzi. Entonces, basta con que repagues con inflación, que no es otra cosa que trasladar el impuesto a los ciudadanos, para que el sistema siga funcionando. Es como pues podría ser un sistema de pensiones, ¿no? Basta con que retrases la edad de jubilación o la pensión o la prestación sea más baja para que el sistema siga funcionando, ¿no? Entonces, en relación a lo que dices, no creo que tengamos problemas, salvo el gran problema, que ya de per se lo es, que es que el ciudadano se vaya empobreciendo paulatinamente si no sabe protegerse, ¿no? Y luego tenemos ese plan fiscal, efecto en las tecnológicas, además no sé si muy tocadas por ese enfrentamiento Trump-Elon Musk, y luego efecto también, por ejemplo, en todo lo que es renovables, ¿no? Solar, eólica. Sí, a ver, el efecto yo creo que al final es positivo en absolutamente todo, sobre todo en aquellas empresas que dilatan sus beneficios al futuro, porque claro, todo esto al final, pues bancos centrales detrás significa que más tarde o más temprano también vas a bajar los tipos de interés, con lo cual le estás echando gasolina al fuego. De hecho, ya el mercado empieza a descontar una primera bajada de tipos de interés por parte de Powell en julio, y imagínate, si anuncias déficits y coyunturalmente dejas entrever que vas a aumentar la deuda, más le sumas bajadas de tipos, pues oye, hay sectores que claramente se ven beneficiados. Las bolsas son un buen protector de inflación. Las tecnológicas, si el tipo de interés, que es lo que marca la preferencia temporal por la liquidez, queda anulado, es obvio que van a seguir tirando, y tenemos máximos del Standard & Poor's 500, y yo creo que seguiremos viendo máximos, ¿no? Muy bien, pues Gustavo Martínez, gracias por este análisis. Cuídate, ya por el miércoles. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias, adiós, Gustavo. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app. Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, no, a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Miramos al mercado de la vivienda porque tenemos datos, los acaba de publicar TINSA, sobre el precio medio de la vivienda en España por provincias, la usada y también la nueva. Cristina Arias es directora de estudios de TINSA by Acumim. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Cristina, muy buenos días, ¿qué tal? No sé si tienes el mute, pero es que ahora mismo no te escuchamos. A ver si puedes quitarlo y arrancamos con ese análisis y con esos datos que tenéis. Cristina, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
No te escuchamos. Vamos a intentar llamarla por teléfono o a ver si solucionamos, porque tenemos muy poquito tiempo, y a ver si conseguimos hablar con ella. Bueno, tenemos datos destacados sobre la vivienda. Importantes las subidas que se están produciendo en Madrid, en Baleares también, y en algunas zonas de alrededor de Madrid, como por ejemplo Toledo, como Segovia, como Ávila y también como Guadalajara. Madrid, Costa y el norte están impulsando un 9,8% interanual el precio de la vivienda en el segundo trimestre de este año. Importante ver también el esfuerzo de compra, que se mantiene en niveles del 34,1%. Aquí tiene mucho que ver el abaratamiento de las hipotecas, la bajada de los tipos de interés. Y como les decía, suben los precios de las provincias cercanas a Madrid. Aquí sobre todo Segovia, Toledo, Ávila y Guadalajara, porque hay muchas personas que no pueden comprar y optan, no pueden comprar en el centro de Madrid y optan por trasladarse a zonas periféricas. Vamos a intentar conectar con ella y vamos a ver si podemos darles esos datos y esas referencias sobre el precio de la vivienda en España y cómo se ha comportado. Cristina Arias, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Oye, ¿cuánto ha subido el precio de la vivienda y por qué sube más la vivienda usada? Bueno, en el segundo trimestre el valor medio de la vivienda ha aumentado un 9,8% interanual y un 2,6% trimestral. Y eliminando el efecto de la inflación, esto supone un crecimiento real de un 7,7%, que implica una nueva aceleración del precio residencial, ¿no? Veníamos de un 4,6% real en el primer trimestre. Los motivos: primero, el crecimiento de la población desde 2021, que ha aumentado la demanda de vivienda de una forma estructural. Segundo, el entorno de resistencia del empleo y de reducción de los tipos de interés, que están dinamizando la actividad hipotecaria. De hecho, si miramos a abril, la ratio de compraventas financiadas con hipotecas aumentó a un 55%, mientras que el año pasado por estas fechas estaba en un 46%, ¿no? Con lo cual se ve este dinamismo. Y por último, el déficit de oferta a corto plazo, ¿no? Aunque estamos viendo que la actividad promotora en el primer trimestre ha aumentado y tenemos unos visados de dirección de obra que han crecido en torno a un 19%, las viviendas terminadas que se están añadiendo al parque se han contraído un 8%, ¿no? Y esto es un reflejo de las dificultades que se han enfrentado desde la construcción durante la pandemia y hace anticipar que van a persistir tensionamientos de oferta en el corto plazo, aunque a medida que estos proyectos en marcha se vayan finalizando, se van a ir moderando. Si hay tensionamiento de oferta, ¿significa que van a seguir subiendo los precios? Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, hasta que no lo único que puede hacer que los precios estén moderando es, primero, que se vaya moderando la tasa de ahorro de los hogares, que ahora mismo, ha empezado ya esa moderación, ¿no? Estaba en un 4,8% durante el primer trimestre y el primer trimestre de 2024 estaba en un 6,4%, entonces sí se va viendo ya esa moderación. Segundo, que termine de trasladarse la bajada de tipos de interés de referencia al coste hipotecario, ¿no? Porque mientras se produzca esta transferencia, pues se siguen dinamizando las hipotecas. Y tercero, que se vaya aumentando paulatinamente esa oferta de vivienda disponible, que ya digo, en el corto plazo todavía vamos a tener tensionamientos, pero lo que estamos viendo en esos visados de dirección de obra es que vamos en la dirección correcta, ¿no? Y que poco a poco pues se va a ir aumentando la oferta disponible. Pero mientras tanto, los precios sí seguirán tensionándose. Por provincias, ¿dónde sube más? Sube más en Madrid, un 16%, y en Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Cantabria y Málaga, que están en el entorno del 14%. Y una cosita, el esfuerzo para comprar vivienda, entiendo que se mantiene porque los tipos de interés están bajando. Sí, bueno, no únicamente, se mantiene porque los tipos están bajando y también porque la moderación de la inflación ha permitido restablecer el poder adquisitivo de los hogares, que esto estaba penalizando mucho. Entonces, con estas dos fuerzas que dan un poco de alivio, se contrarresta esa subida de los precios residenciales que estamos viendo y esto es lo que hace que el esfuerzo se mantenga. Muy bien, pues Cristina Arias, directora de estudios de Tinsaba y Acumi. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Un abrazo. Muchas gracias. Buen Adiós, día, un abrazo. chao.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Recorrer en este momento el flanco este de la M30 sigue siendo una ardua tarea, desde el nudo sur al puente de Ventas y de Costa Rica al nudo de Manoteras. Muy complicada también la situación en la parte oeste. Allí la circulación es muy intensa del nudo sur precisamente a Marqués de Monistrol e incluso Puente de los Franceses, sentido A6. Un momento en el que todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento, salvo en este momento las entradas del norte de la ciudad, como por ejemplo la M607, la A1 e incluso la M11, todavía despejadas. Nos vamos a la zona centro, porque allí también ha ido en aumento en los últimos minutos el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, la avenida de Menéndez Pelayo hacia Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, dirección Diego de León, y también